Hola, bienvenida y bienvenido a Alma Mente. Este es un espacio para detenernos, para sentir, para pensar y para poner en palabras eso que muchas veces vivimos por dentro, pero no siempre sabemos cómo decirlo. Hoy quiero hablar de un tema profundamente importante. Un tema que toca la maternidad, la paternidad, la crianza, la identidad, el miedo, la culpa, un diagnóstico, una diferencia, pero también la posibilidad de comprendernos más con la humanidad. Hoy vamos a hablar de maternidad, paternidad y neurodivergencia. Y quiero hacerlo desde un lugar muy cuidadoso, porque vamos a hablar de neurodivergencia y no estamos hablando de una persona rota, estamos hablando de algo más. No estamos hablando de una falla, estamos hablando de una mente diferente, configurada de forma diferente. Y no estamos hablando de una mente equivocada tampoco. Estamos hablando de formas distintas de procesar el mundo, formas distintas de sentir, de aprender, de vincularse, de organizar la vida, de responder ante los estímulos, de comunicarse, de necesitar apoyo. En este episodio vamos a abordar dos partes. Primero, quiero hablarte de la neurodivergencia parental, de lo que ocurre cuando quien materna o paterna es neurodivergente. Cuando esa madre o padre o cuidador vive el embarazo, el posparto, la crianza, la sobrecarga, la rutina, el llanto, las demandas emocionales o los cambios desde un sistema nervioso que procesa el mundo de manera distinta. Y luego vamos a hablar de algo igualmente delicado, que es la recepción del diagnóstico de neurodivergencia de un hijo. Ese momento donde la familia escucha palabras como autismo, TDAH, retraso del desarrollo, necesidades de apoyo, diferencias sensoriales, lenguaje, evaluación o intervención. Y algo se mueve. A veces aparece el alivio, el ahora entiendo, y a veces aparece el miedo. El miedo a ¿qué va a pasar? A veces aparece la culpa. ¿Qué hice mal? A veces aparece el duelo. No por el hijo real realmente, sino por la expectativa que se rompe. El futuro imaginado, la incertidumbre. El miedo a que ese hijo sufra en un mundo que no siempre sabe comprender la diferencia. Este episodio no busca diagnosticar, no reemplaza una evaluación profesional, pero sí busca acompañar una pregunta. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se materna? ¿Cómo se paterna? ¿Cómo se ama cuando la neurodivergencia forma parte de la historia? Y quiero iniciar con una idea central. La neurodivergencia no destruye la maternidad ni la paternidad. La transforma. La vuelve más compleja, sí, no te voy a mentir, pero también puede volverla más consciente, más sensible, más atenta a los apoyos, más honesta con los límites y más respetuosa con la diferencia. Como plantea el enfoque neuroafirmativo, la pregunta no debería ser solo cómo hacer que una persona parezca más normal, sino más bien cómo construir contextos donde pueda vivir con más bienestar, dignidad, participación y apoyo. Esto es Alma Mente. Comencemos. Antes de hablar de embarazo, maternidad, paternidad o diagnóstico, necesitamos ordenar el lenguaje. La neurodivergencia se refiere
a formas de funcionamiento neurológico que se apartan de lo que suele considerarse típico. Puede aquí hablarse del autismo, del TDAH, la dislexia, la dispraxia, el Tourette, altas capacidades, diferencias sensoriales y otros perfiles del neurodesarrollo, que son muchos, no solo se limitan a estos. Pero más allá de las etiquetas, la idea central es simple: no todas las mentes procesan el mundo igual. Hay personas que perciben el sonido con mucha intensidad, personas que necesitan rutina para sentirse seguras, personas que se saturan con mucha facilidad, personas que necesitan más tiempo para transicionar de una actividad a otra, o que tienen dificultades para organizar pasos, tiempos o prioridades, que sienten emociones de forma muy intensa, que se enfocan profundamente en ciertos temas o que se comunican de forma distinta, que necesitan apoyo para participar sin agotarse. Durante mucho tiempo la neurodivergencia se miró casi exclusivamente desde el déficit, desde lo que falta, lo que no encaja, lo que debe corregirse, lo anormal. Pero el paradigma de la neurodivergencia propone ampliar esa mirada. No se trata de negar las dificultades, porque todos tenemos dificultades y obviamente estas existen. La sobrecarga existe, las barreras existen, la ansiedad existe y las necesidades de apoyo son reales. Pero también es importante reconocer que muchas veces el sufrimiento no viene solo de ser neurodivergente, viene de vivir en ambientes que no lo comprenden, no se anticipan, no se adaptan, no se respetan. La neurociencia y la psicología del desarrollo nos ayudan a entender que el cerebro humano no funciona como una copia única. Hay diversidad en el procesamiento sensorial, en la atención, en la comunicación, en la regulación emocional y en las funciones ejecutivas. Por eso, cuando hablamos de neurodivergencia en maternidad y paternidad, la pregunta no debería ser ¿qué está mal con esta persona? La pregunta más bien debería ser ¿qué necesita para funcionar mejor? ¿Qué apoyos le faltan? ¿Qué ambiente está sobrecargando? ¿Qué expectativa es injusta? ¿Qué forma de comunicación debería ser más clara? ¿Qué ajustes permitirían cuidar sin romperse? Porque adaptar no es hacer trampa. Y adaptar es cuidar mejor. Muchas veces hablamos del niño neurodivergente, pero hablamos mucho menos de madres y padres o cuidadores neurodivergentes. Y esto importa muchísimo, porque cuidar a un hijo implica una demanda enorme. Organizar rutinas, responder a un llanto, tolerar interrupciones, manejar ruido, dormir poco, planificar controles médicos, sostener tareas domésticas, regular las propias emociones, interpretar señales del bebé o del niño, hablar con profesionales, responder a la familia, tomar decisiones. Para cualquier persona esto puede ser desafiante, pero para una persona neurodivergente, algunas de estas demandas pueden sentirse particularmente intensas. Una madre autista puede amar profundamente a su bebé y al mismo tiempo sentirse sobrepasada por el contacto físico constante, el llanto, las visitas, las luces, los olores, la falta de sueño o el cambio de rutina. Eso no es falta de amor, es sobrecarga sensorial. Por otro lado, una persona con TDAH puede tener mucho deseo de cuidar, pero dificultades para organizar horarios, recordar indicaciones, sostener rutinas, llegar a controles, ordenar documentos, planificar comidas o anticipar tareas. Es una falta de interés. Es exigencia sobre funciones ejecutivas. Johnston, Mash, Miller y Ninowski, en una revisión sobre parentalidad en adultos con TDAH, plantean que comprender
cómo el TDAH adulto puede alterar la conducta parental es un vínculo crítico para entender la interacción entre factores genéticos, ambientales y resultados en los hijos. Dicho en palabras simples, si queremos entender la crianza, no podemos mirar solo al niño. También tenemos que mirar cómo está funcionando el adulto que cuida, qué recursos tiene, qué apoyos tiene, carga que sostiene, capacidades que están siendo exigidas, qué ambiente lo está sobrepasando. Y aquí quiero decir algo crucial. No es lo mismo falta de amor que falta de recursos. No es lo mismo negligencia que sobrecarga. No es lo mismo desinterés que dificultad ejecutiva. Tampoco es lo mismo frialdad a saturación emocional o saturación sensorial. No es lo mismo distancia que necesidad de regulación. Cuando confundimos estas cosas, respondemos a un juicio. Estamos siendo muy críticos y estableciendo estos juicios de valor que no corresponden. Pero cuando entendemos la necesidad detrás de la conducta, podemos construir apoyos. Y eso lo cambia todo. El embarazo suele presentarse como una etapa de ilusión, preparación y conexión, como lo hemos tratado en episodios anteriores. Y puede serlo, obviamente. Pero para una persona neurodivergente también implica desafíos muy concretos. Lo primero, los cambios corporales. El cuerpo cambia, hay náuseas, fatiga, dolor, movimientos intensos, sensibilidad, controles médicos, exámenes, tacto profesional, cambios hormonales. Para una persona con alta sensibilidad sensorial o perfil autista, estas sensaciones pueden vivirse con gran intensidad. El cuerpo puede sentirse impredecible, el contacto médico puede sentirse invasivo, los cambios pueden generar ansiedad. El hospital puede sentirse sensorialmente abrumador. La literatura sobre maternidad autista ha mostrado que algunas madres autistas describen el embarazo, el parto y el posparto como experiencias atravesadas por desafíos sensoriales, necesidades de control, dificultades con profesionales de salud y sensación de no ser comprendidas. Y esto es muy importante porque cuando una madre neurodivergente necesita anticipación, información escrita o menos estímulos, no está siendo complicada. Está pidiendo más bien accesibilidad. En segundo lugar es la incertidumbre. El embarazo está lleno de preguntas. ¿Qué pasará en el parto? ¿Todo estará bien? ¿Cómo será el bebé? ¿Qué cambiará después? ¿Cómo voy a organizarme? ¿Será que voy a poder? Y muchas personas neurodivergentes, especialmente aquellas que necesitan estructura, la incertidumbre puede aumentar la ansiedad. Y aquí una herramienta central es la anticipación. Por ejemplo, pedir información previa, anotar tus preguntas, solicitar explicaciones claras, tener un plan de parto flexible, definir un acompañante de confianza que te permita ayudarte a regularte, pedir que los procedimientos se expliquen antes de ser realizados, solicitar indicaciones por escrito. Esto puede ayudarte. En tercer lugar es la presión social. Durante el embarazo abundan los deberías. Deberías estar feliz, deberías disfrutarlo, deberías conectar, deberías saber, deberías sentirte plena. Pero si la experiencia real incluye ansiedad, incomodidad corporal, saturación sensorial o miedo, la persona puede sentirse culpable. Y aquí quiero decirlo claro, no vivir el embarazo como una postal perfecta no significa no amar al bebé. Significa que el embarazo también es sistema nervioso, también es cuerpo, también es historia, también es sensibilidad, es ambiente. Te voy a dar algunas herramientas útiles en el embarazo. Una herramienta es el plan sensorial. Preguntarse, ¿qué estímulos me sobrecargan? ¿Qué me calma? ¿Qué necesito llevar a controles? Audífonos, lentes, ropa cómoda, objeto regulador, agua, un acompañante.
Otra herramienta es el plan de comunicación. Podemos decir: necesito instrucciones concretas, necesito que me anticipen los procedimientos, necesito unos minutos para procesar lo que está sucediendo, prefiero recibir información por escrito, si me sobrecargo puedo necesitar silencio. Y esto no es exagerar, esto es autocuidado. Y en salud mental, el autocuidado no debería verse como un capricho, debería verse como prevención. El posparto es una etapa intensa y también es necesario que toquemos este punto para cualquier persona. Pero cuando la neurodivergencia parental aparece, esa necesidad puede tener capas adicionales. Pensamos en algunas demandas: sueño interrumpido, llanto, alimentación frecuente, contacto corporal constante, desorden, ruido, visitas, decisiones, comentarios externos, cambios de rutina, falta de tiempo personal. Una madre autista puede sentirse profundamente saturada por la estimulación constante. Un padre con TDAH puede sentirse sobrepasado por la organización de tareas y horarios. Una persona con sensibilidad sensorial puede necesitar silencio, pero vivir en una casa llena de estímulos. Y aquí aparece una tensión dolorosa. Necesito regularme, pero mi bebé también me necesita. Y esto puede activar la culpa, porque muchas veces se confunde la necesidad de pausa con rechazo. Pero no es lo mismo. Necesitar una pausa no significa amar menos, significa que el sistema nervioso necesita recuperar capacidad. Desde la neurociencia sabemos que el estrés sostenido afecta a la regulación emocional, la atención, el sueño y la toma de decisiones. Cuando una persona está saturada, su capacidad de responder con calma disminuye, no porque no quiera, sino porque su sistema está sobrecargado. Por eso, cuando hablamos de crianza, no basta con decir: tienes que tener paciencia. Una pregunta más útil es: ¿qué necesita este adulto para poder responder mejor? ¿Necesita dormir? ¿Necesita una pausa sensorial? ¿Necesita estructura? ¿Necesita dividir tareas? ¿Necesita apoyo práctico? ¿Que alguien reduzca el ruido, por ejemplo? ¿Necesita instrucciones claras? Aquí algunas estrategias posibles: crear rutinas visuales, dividir las tareas en pequeños pasos, usar alarmas, preparar estaciones de cuidado, reducir las visitas, establecer turnos con la pareja o la red de apoyo, tener espacios de baja estimulación, usar audífonos reductores de ruido cuando sea seguro, organizar indicaciones médicas en una carpeta, usar aplicaciones de recordatorio, dejar listas visibles, bajar estándares domésticos, priorizar el descanso y regulación. La crianza neurodivergente no necesita copiar un modelo neurotípico, necesita construir un modelo sostenible, un modelo donde se cuide al bebé sin destruir al cuidador, porque la sostenibilidad también es una forma de amor. Muchas personas neurodivergentes han pasado años intentando parecer funcionales. Aprendieron a camuflar, a ocultar necesidades, a imitar formas sociales, a soportar estímulos, a no pedir ajustes, a parecer tranquilas cuando estaban saturadas, a decir puedo cuando ya no podían más. En el autismo, esto se ha estudiado como camuflaje o masking. Y aunque puede ayudar a pasar desapercibido, también puede tener costos psicológicos, como el cansancio, la ansiedad, la desconexión, la confusión identitaria, la sensación de estar actuando. En maternidad o paternidad, ese camuflaje puede intensificarse, porque además de intentar funcionar como adulto, aparecen las expectativas del funcionar como buena madre o buen padre. Y ahí la autoexigencia puede volverse brutal. Debería poder con esto, otros lo hacen mejor,
no debería saturarme, no debería necesitar tanto, no debería molestar. Pero aquí quiero dejar una idea. Si tu forma de funcionar requiere apoyos, no eres menos capaz. Eres una persona con necesidades específicas. Y reconocer esas necesidades no te hacen débil. Te hacen más honesto. La terapia centrada en la compasión desarrollada por Paul Gilbert puede ser útil. Precisamente cuando hay vergüenza, autoataque y una voz interna muy castigadora. La compasión no significa justificarse del todo. Significa dejar de tratarse como enemigo. Y una madre, padre o cuidador que deja de atacarse internamente puede tener más espacio para responder, reparar y pedir apoyo. Ahora pasemos a esta segunda parte, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una familia recibe un diagnóstico de neurodivergencia en un hijo? Y aquí incluyo todas las familias que son neurodivergentes, neurotípicas, que sospechaban algo, que no lo esperaban, que buscaron respuestas durante años, que llegan al diagnóstico agotadas. Recibir un diagnóstico no es solo recibir una palabra clínica, es recibir una información que puede reorganizar la forma en que una familia mira el presente y el futuro. Puede llegar el alivio. Puedes decir, por fin entiendo, ahora sé por dónde empezar. Esto explica muchas cosas. Pero también puede llegar el miedo. ¿Qué significa esto? ¿Va a poder hablar? ¿Va a poder estudiar? ¿Va a tener amigos? ¿Va a sufrir? ¿Voy a poder acompañarlo? Puede llegar la culpa. ¿Hice algo mal? ¿No estimulé suficiente? ¿Debí verlo antes? Puede llegar la tristeza. No necesariamente la tristeza por el hijo real, sino por el hijo imaginado, por la expectativa, por la idea de desarrollo lineal, por el futuro que se vuelve incierto. Necker y sus colaboradores, en una revisión sistemática sobre la aceptación parental del diagnóstico del autismo, identifican factores que pueden facilitar o dificultar este proceso. La severidad de los síntomas, por ejemplo, la religión, las características parentales, el conocimiento, emociones negativas, el apoyo social y el estigma. Y esto nos recuerda algo clave. El diagnóstico no se recibe en el vacío, se recibe dentro de una cultura, una familia, una historia, una red, un sistema de salud, un conjunto de creencias. Y por eso, cuando una familia se remueve ante el diagnóstico, no necesita juicio, necesita acompañamiento, información clara, necesita tiempo, necesita apoyo emocional, necesita escuchar algo esencial. Y quiero que me escuches bien. Tu hijo sigue siendo tu hijo. El diagnóstico no borra al niño, no le quita valor, no elimina su personalidad, no destruye el vínculo. Lo que cambia es el marco de comprensión. Y ese marco puede doler al inicio, pero también puede abrir caminos. Una parte delicada del diagnóstico es el duelo. Y hay que nombrarlo con mucho cuidado. Porque decir que una familia vive en duelo no significa que rechace al hijo. No significa que no lo ame. No significa que quiera cambiarlo. Muchas veces el duelo es por la expectativa, por la imagen previa, por el futuro imaginado, por la idea de que todo sería de una manera. Pero el miedo a que sufra, por el temor a no saber acompañar, por la incertidumbre. En estudios sobre cuidadores de niños autistas se ha descrito que algunas familias atraviesan experiencias similares al duelo, asociadas a la reorganización de expectativas, la sobrecarga y el proceso de adaptación al diagnóstico. Pero hay una precisión importante. El niño no es la pérdida es la fantasía
ahí radica, en lo imaginado, en el futuro que la familia había construido en su mente, y ese duelo necesita su espacio. No para quedarse ahí, no para que se instaure y se instale. No para mirar al hijo con lástima, sino para poder hacer el tránsito de la expectativa hacia la realidad. Desde el miedo hacia la compasión. Desde la pregunta ¿por qué? Hacia la pregunta ¿quién necesita? Porque el hijo real no necesita ser comparado eternamente con el hijo imaginado. Necesita ser visto, ser comprendido, ser acompañado, ser amado desde quien es. Cuando el diagnóstico llega a una familia donde uno o ambos padres también son neurodivergentes, puede ocurrir procesos muy particulares y aparecer identificación. Yo también era así, yo también me tapaba los oídos, yo también sufría con los cambios, yo también era intenso, yo también me distraía, yo también necesitaba rutinas. Y esa identificación puede ser un puente. Puede ayudar a comprender al hijo desde adentro, también puede abrir heridas, dolor por no haber sido visto, rabia por haber sido castigado, tristeza por haber aprendido a camuflar, miedo a que el hijo viva lo mismo, culpa por pensar que se transmitió algo. Y aquí hay algo que decir. La neurodivergencia no es culpa, no es castigo, no es falla parental y no es falta de amor. Pero sí puede haber una historia familiar de incomprensión que ahora necesita ser mirada. Cuando un adulto descubre su propia neurodivergencia a partir del diagnóstico de su hijo, puede vivir una relectura profunda de su vida. De pronto muchas experiencias empiezan a tener sentido. No era flojera, no era rareza, no era exageración, no era falta de voluntad. Eran necesidades no comprendidas. Y esa comprensión puede ser reparadora, pero también puede doler. Por eso en estos casos el apoyo psicológico puede ser muy importante. No solo para aprender a acompañar al hijo, también para elaborar la propia historia. Porque a veces el diagnóstico del hijo abre una puerta que también lleva hacia la infancia del adulto. Y mirar esto requiere cuidado. También puede ocurrir que los padres no sean neurodivergentes o no se identifiquen como tales. En este caso, el diagnóstico puede sentirse como entrar en un idioma nuevo. Aparecen palabras nuevas, necesidades nuevas, informes, evaluaciones, ajustes escolares, terapias, derechos, rutinas, crisis sensoriales, intereses profundos, formas distintas de comunicación. Y aquí el desafío puede ser otro: aprender sin intentar borrar, comprender sin reducir, acompañar sin convertir la vida del niño en una corrección permanente. Cuando los padres no comparten la experiencia neurodivergente, pueden necesitar hacer un esfuerzo consciente para no interpretar desde la norma. Si el niño evita mirar a los ojos, no asumir automáticamente desinterés. Si necesita rutina, no verlo como capricho. Si se tapa los oídos, no verlo como exageración. Si no responde de la forma esperada, no asumir mala educación. Si tiene una crisis, no pensar solo en conductas, sino en sobrecarga, comunicación o regulación. El trabajo parental aquí es cambiar la lente, pasar de ¿por qué no se comporta como debería? A ¿qué está comunicando? ¿Qué necesita? ¿Qué lo sobrecarga? ¿Qué apoyo falta? Este cambio no siempre es fácil, pero es fundamental, porque el niño no necesita solo intervención, necesita ser interpretado con justicia. La justicia emocional empieza cuando dejamos de leer la diferencia como mala intención. Aquí quiero incorporar la idea clave desde los enfoques neuroafirmativos. Durante años, muchas intervenciones se centraron en hacer que la persona neurodivergente pareciera menos neurodivergente. Menos movimientos repetitivos, menos intereses internos, menos diferencias visibles, más contacto visual, más obediencia, más adaptación a la norma.
Pero hoy muchas voces de la comunidad neurodivergente, junto con investigadores y profesionales, están planteando otra pregunta. No solo cómo reducimos la conducta, sino qué función tiene esta conducta, qué necesidad expresa, qué ambiente está fallando, qué apoyos aumentan bienestar, qué resultados importan de verdad para esta persona. Lehner y sus colaboradores, en un marco de intervención neuroafirmativa, retoman la idea de pensar más profundamente en los outcomes that matters, es decir, los resultados que realmente importan. Y esto es potente porque nos obliga a revisar qué estamos buscando. ¿Queremos que un niño parezca más cómodo para los demás o queremos que viva con más bienestar? ¿Queremos que oculte sus señales o queremos que las entienda? ¿Queremos obediencia o queremos comunicación, autonomía y calidad de vida? Una intervención respetuosa no debería tener como objetivo borrar la diferencia. Debería favorecer la comunicación, la regulación, la autonomía, la participación, la seguridad, el bienestar, las relaciones significativas y la calidad de vida. La pregunta no es ¿cómo hacemos que se note menos? La pregunta es ¿cómo hacemos para que viva mejor? Y ese cambio es enorme. Ahora quiero dejar algunos pasos concretos. Primero, permitir la emoción. Puedes sentir alivio y miedo al mismo tiempo. Puedes amar a tu hijo y sentir tristeza. Puedes tener esperanza y estar confundida. No necesitas tener una reacción perfecta. Segundo, buscar información seria. No todo lo que aparece en redes ayuda. Buscar fuentes profesionales y actualizadas y neuroafirmativas. Busca información que no reduzca a tu hijo a un déficit, pero que tampoco niegue sus necesidades reales. Tercero, construir red. Profesionales, familias, escuela, otros padres, comunidades respetuosas. El diagnóstico no debería dejar a una familia sola y aislarla. Debería abrir rutas de apoyo. Cuarto, mirar al niño real. No solo el informe, no solo la etiqueta. Tu hijo sigue teniendo gustos, personalidad, humor, intereses, formas de amar, formas de pedir ayuda. El diagnóstico explica una parte, pero no lo define todo. Quinto, ajusta el ambiente. Rutinas visuales, anticipación, pausas sensoriales, comunicación clara, apoyos escolares, espacios de calma, menos castigo y más comprensión. Sexto, cuidar al cuidador. El diagnóstico puede abrir una etapa de gestiones, trámites, citas, decisiones, gastos y emociones, y eso cansa. Los cuidadores también necesitan espacio, terapia, descanso, orientación, red. Cualquiera sirve, si son todas mejor. Séptimo, sostener una mirada digna. Tu hijo no es un problema a resolver. No necesita ser reparado. Es una persona que debes acompañar. Y eso cambia el enfoque. Hablar de intervención en neurodivergencia requiere cuidado. Porque no toda terapia es respetuosa solo porque promete resultados. La pregunta central debería, ¿esto mejora la calidad de vida? ¿O solo busca que la persona parezca menos diferente? Algunos apoyos útiles podrían ser la psicoeducación familiar. Comprender el diagnóstico, entender necesidades, bajar la culpa, construir un lenguaje común. La terapia ocupacional con enfoque sensorial ayuda a identificar perfiles sensoriales, regular el ambiente, construir estrategias para la vida diaria y disminuir la sobrecarga. La fonoaudiología central en la comunicación funcional no se trata solo de hablar más o más fluido. Se trata de comunicar mejor, con palabras, gestos, apoyos visuales, comunicación aumentativa o alternativa si corresponde. La psicología infantil respetuosa para acompañar ansiedad, regulación emocional, autoestima, habilidades sociales desde una mirada no forzada y necesidades específicas.
terapia familiar, porque el diagnóstico reorganiza el sistema completo. La familia necesita acuerdos, comunicación y apoyos. El ACT para cuidadores, que es la terapia de aceptación y compromiso, puede ayudar a lidiar con la incertidumbre, el miedo y valores parentales. Preguntas como: ¿qué tipo de madre o padre o cuidador quiero ser? ¿Qué acción pequeña puedo tomar desde el amor y no desde el miedo? La terapia centrada en la compasión, útil cuando hay culpa, vergüenza o autoataque parental. Ayuda a pasar de soy un fracaso a estoy aprendiendo, necesito apoyo y puedo reparar. Una terapia debe ayudar, no violentar, desde ampliar posibilidades, pero no borrar la identidad. Debe cuidar la dignidad, no solo producir obediencia. Antes de irte, quédate con esto. La neurodivergencia no es sentencia, no es vergüenza, no es el fin de la historia. Si eres madre, padre o cuidador neurodivergente, no eres menos capaz por necesitar apoyos. No eres menos amoroso por saturarte. No eres menos válido por hacer las cosas de otra manera. Tu forma de cuidar puede necesitar estructura, puede necesitar una red, puede necesitar descanso o necesitar adaptaciones, pero eso no te hace menos valioso. Si estás recibiendo el diagnóstico de tu hijo, respira. Tu hijo sigue siendo tu hijo, no lo perdiste, no se convirtió en otra persona. Lo que cambió es que ahora tienes una palabra, una pista, una explicación o un mapa para comprenderlo mejor. ¿Puede doler? Sí. ¿Puede asustar? Sí. ¿Puede abrir preguntas? Obviamente. Pero también puede abrir caminos. No tienes que entenderlo todo hoy, no tienes que resolverlo todo hoy, no tienes que hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a mirar con más información, más respeto y menos culpa. Porque cuando cambia la mirada, cambia la forma de acompañar. Y cuando cambia la forma de acompañar, también puede cambiar la historia. Si este episodio hizo sentido en ti, te invito a seguir explorando Almamente. Puedes seguirme en Instagram, en Almamente Oficial, para encontrar frases, reflexiones y contenido complementario. También te invito a suscribirte al podcast en Spotify, YouTube y Apple Podcasts para acompañar los próximos episodios. Y si este espacio te recordó a alguien, compártelo. Y a veces te digo que una reflexión llega justo cuando la otra persona más la necesita. Gracias por estar aquí. Esto es Almamente.